Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy, brevemente, quisiera que me acompañen revisando nuestro currículo nacional, nuestro programa curricular en el área de escribe, diversos tipos de texto. Voy a hacerlo breve para hacer algunas precisiones sobre ello. A ver, voy a compartir el programa curricular. De frente vamos a compartir el programa curricular. Yo ya lo tengo aquí ubicado dentro de la página que quiero que por donde interactuemos un momento. Ya, ¿qué tal? ¿Cómo les va con sus clases? Con sus clases virtuales en todas las competencias. ¿Cómo están? ¿Cómo están planificando? Ya, ahora miren, me hicieron una pregunta, me decían, Miss, en mi sesión, al momento de planificar mis propósitos de aprendizaje, ¿qué coloco? ¿Mi estándar o mi desempeño? Si bien es cierto, el ministerio nos da orientaciones, no nos impone un modelo, pero sí nosotros tenemos conocimiento de cuáles son los propósitos de aprendizaje. Entonces, podemos considerar el estándar o podemos considerar el desempeño o podemos considerar los dos. Va a depender del manejo del docente, de cómo él se sienta más cómodo de trabajar, cómo él se entiende mejor o cómo también lo trabajan a nivel institucional. Ahora, mi recomendación personal es que de preferencia en las áreas de comunicación y de matemática consideremos el estándar, porque lo que es escribe, lo que es lee, oralidad y lo que es resuelve problemas, las competencias se ve con mayor claridad cómo se movilizan, cómo se solidarizan y cómo se ayudan y cómo tiene que haber este movimiento entre ellas para lograr el propósito. Cómo tenemos que partir desde una planificación, cómo tenemos que textualizar y cómo tenemos que revisar también. Y en las demás áreas, al menos en el nivel primario, lo que es personal social, ciencia y tecnología y las otras, yo recomiendo que se considere el desempeño, porque ahí tenemos que precisar un poco mejor cuál es el propósito de esa clase. Y si lo hago de manera general, como que me puedo perder. Si tengo dominio, lo puedo hacer a partir del estándar, pero, o puedo hacerlo de los dos, pero yo recomiendo personalmente, en humilde condición, que se haga estándar y preciso con mi desempeño, mejor dicho, con los dos. Ya, ahora estamos dentro de la competencia escribe. Aquí está, en otro video ya lo había explicado un poquito, pero quería volverlo a hacer porque por ahí han surgido algunas dudas de algunos colegas. Miren, aquí tenemos la descripción del desarrollo de la competencia. Recordemos que nosotros al desarrollar estas 31 competencias, si es que desarrollamos las 31, lo que queremos es lograr el perfil de ingreso del estudiante. Y recordemos también que el perfil de egreso, justamente cada uno de los aprendizajes direcciona hacia una competencia, hacia una área. Hay aprendizajes para comunicación, para matemática, e inclusive para el desarrollo de la autonomía y también para el desarrollo de las TIC. Entonces, al desarrollar nosotros este perfil de egreso, al finalizar la educación básica regular, pues lo que queremos son estudiantes que asuman retos, que den soluciones, que puedan expresarse, que puedan comunicarse adecuadamente. Al menos el enfoque por competencias es eso, la movilización de las capacidades, de las competencias para lograr ese perfil de egreso. Estudiantes participativos, críticos, con posturas. Miren en este contexto qué importante es que los estudiantes tengan un juicio crítico para que no se dejen llevar por lo que ven,
para que no se dejen llevar por lo que escuchan a través de los medios de comunicación, sino que tengan un juicio crítico a partir de la información, que si leen algo puedan comprender, puedan inferir, puedan analizar, etcétera. ¿Ya? Entonces, para nosotros desarrollar esta competencia escribe, lo que vamos a hacer es pues movilizar estas capacidades que me van a permitir su logro. Aquí tenemos la descripción de los niveles. ¿Cómo es que, qué hago desde del tercer ciclo, el cuarto ciclo, el quinto ciclo para llegar a lograr la competencia? Si yo estoy en primer grado de primaria, entonces, ¿qué tengo que ver? Tengo que ver hasta dónde tengo que llegar en primaria. A ver si en primaria, en primero, tienen que leer de todas maneras o es un proceso que se va a consolidar en segundo grado. Entonces, lo que tenemos que hacer los docentes justamente es revisar el estándar. Aquí, miren, está el estándar. Esto es lo que tenemos que hacer justamente al inicio de año, esta revisión del estándar, porque ello me va a permitir saber qué tengo que lograr con mis estudiantes y no estar a la deriva. Miren, aquí están también mis capacidades. ¿Cuántas capacidades tiene la competencia? Escribe 4. Adecúa, organiza, utiliza y reflexiona. Miren, lo he puesto de 4 colores. La parte amarilla del estándar corresponde a la capacidad adecúa. Inclusive empieza con el mismo verbo. La parte celeste al organiza, la parte lila a utiliza y la parte verde a reflexiona. Entonces, hay ahí. Pero antes que me pase a ello, quiero que vean de qué trata cada una de estas capacidades. ¿Y dónde está? Aquí en el mismo programa curricular, al iniciar esta competencia, nos habla un poquito del enfoque comunicativo del área. Aquí leo brevemente qué es lo que pretende esta competencia. Aquí está. Ahora aquí están las 4 capacidades. Adecúa. ¿Qué va a hacer el estudiante? Aquí pues va a planificar. Recuerden que todo texto empieza con una planificación. ¿Qué tiene que saber en una planificación? Pues el propósito, el destinatario, el tipo de texto, el género del texto, como el formato del texto. Todo ello está aquí en Adecúa. Organiza. ¿Qué va a haber en organiza y desarrolla? Esto es un poquito más claro porque dice la coherencia y la cohesión. El estudiante ordena lógicamente las ideas en torno a un tema, ampliándolas, complementándolas, estableciendo relaciones de cohesión entre ellas. ¿Por qué? Porque hay maestros que al momento que planifican, vamos a planificar, ponen su estándar y ponemos, nosotros sabemos que todas las competencias se movilizan, entonces es necesario que al movilizarse, pues, me dicen, ¿y en cuál de las competencias va lo que es planificación? Justamente la primera, el adecúa, nos hace referencia a esa parte que corresponde también a un proceso didáctico, que es el proceso también de planificación que se llama. Entonces, utiliza convenciones de lenguaje escrito. El estudiante usa de forma apropiada los recursos textuales para garantizar la claridad, el uso estético del lenguaje y el sentido del texto. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque también había las dudas aquí y me decían, una maestra me decía, profesora, pero ahora ya yo no puedo enseñar el verbo, el sustantivo, los adjetivos como antes, tan importante que es el lenguaje, la gramática, y ahora ya no hay, dice en el currículo. No está explícitamente, sí es cierto, pero está aquí, implícitamente utiliza convenciones de lenguaje escrito en forma pertinente. Ahí está, justamente en esta parte está todo lo que ustedes me dicen. ¿Y por qué lo decía? Porque yo también ahora vemos que pues no partimos la clase de el verbo, definición, ejemplos de verbo.
no partimos de ese modo, partimos a partir de un texto, de algo, de una situación retadora, significativa para el estudiante, y de ahí, de ese texto, pues vamos a ver ahí dónde están los verbos, dónde están los sustantivos, los adverbios, en los primeros grados y secundaria también, que utilizan más recursos, ¿cierto? Y reflexiona, porque siempre después de un texto tiene que haber una reflexión, y lo vamos a hacer con una lista de cotejo, que nos permita ver cómo, evaluar cómo está ese texto, si lo planificamos, si lo textualizamos, si utilizamos, y aquí vamos a verlo justamente con los criterios que hemos elaborado, con los criterios que hemos elaborado para ello. Entonces, aquí están, no se olviden, la competencia se comunica, la competencia lee y la competencia se escribe. La escribe tiene 4 capacidades, y ahorita en este contexto a distancia, pues no podemos desarrollarlas aisladas o una por una, pues en un momento tenemos que, en el mismo día que tenemos clase con el estudiante, va a tener que planificar. Tenemos que ver si está coherente y cohesionado, tenemos que ver las convenciones del lenguaje según el ciclo, tenemos que ver la reflexión y todo ello. Entonces, a ver, ahora sí me voy nuevamente en la parte de acá. Voy a continuar compartiendo la pantalla. Aquí donde nos quedamos. Ahí está. Ya, entonces vamos a partir aquí para explicar un poquito desde el tercer ciclo. Miren, ahí está mi competencia, escribe diversos tipos de texto. Ahí están las 4 capacidades y el estándar. Miren, el estándar me describe un poco lo que los niños van a tener que lograr al terminar el ciclo. Recuerden que es el ciclo. Entonces dice, escribe diversos tipos de texto en forma reflexiva, adecua al propósito del destinatario a partir de su experiencia previa. Ahí está. Entonces, cuando yo tenga una duda, les sugiero que al costado de donde está el estándar en el programa o en el diseño curricular, hay unos numeritos. Por ejemplo, aquí dice, escribe 27 y acá está el 27. Leamos un poquito ello y ahí nos da una idea de a qué se está refiriendo en esa parte, si es que no está claro. Ahora miren, aquí están los desempeños. Hay ¿cuántos desempeños? Por lo general corresponde un desempeño a cada capacidad. Entonces, como yo les decía, ustedes pueden planificar a partir del estándar o a partir de los desempeños. Me voy a ir al quinto ciclo, sexto grado, y aquí también lo he subrayado, pero yo no soy profesora de comunicación, pero sí es necesario puntualizar algunas situaciones. Si me equivoco, me corrigen. Recuerden que esto es a partir de mi práctica, no es es algo empírico. Inclusive estoy aquí con mi hijo. Ya, miren, en el primer desempeño dice, adecúa el texto a la situación comunicativa. Recuerden que los desempeños los podemos precisar. Y en esta precisión que vamos a hacer, podemos ya colocarle específicamente lo que vamos a hacer. Si dice, adecúa el texto a la situación comunicativa considerando el propósito comunicativo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Planificar. ¿Cuál es el propósito de mi clase? ¿Cuál es el tipo de texto? No de mi clase, ¿cuál es el propósito del texto que voy a hacer? Y cuál es el tipo de texto, así como el formato y el soporte del texto. Miren, ¿para qué? El niño tiene que saber para qué voy a escribir.
No se trata de que escriba a partir de la nada. Tenemos que motivar al niño con lecturas o con situaciones reales que se le presenten como retos. Recuerden que a los estudiantes les gustan los retos, todo lo retador. Considerando el tipo, hay bastantes tipos de texto, pero revisemos lo que propone la UMS, que son los encargados también de hacer la evaluación censal, y nos proponen descriptivo, narrativo, expositivo, argumentativo y aumentado. En este contexto virtual he visto que hay un nuevo tipo de texto que hace referencia a los correos electrónicos, a los de WhatsApp. Hace el formato del texto, si es un formato continuo, discontinuo, mixto o múltiple. Al soporte, si es un soporte electrónico, escrito, impreso, ¿no es cierto? Entonces, todo ello tiene que saber, pero ¿cómo yo le voy a preguntar a mi niño? A ver, niños, ¿qué tipo de texto es el que vamos a ver hoy día? Tengo que modelar primero. El niño tiene que saber qué tipo de texto va a ver y pues ¿quién le va a enseñar? Pues su docente en las primeras clases pues tiene que hacer este modelado de la estructura, de los elementos, de las partes de este tipo de texto y ver todos ellos, porque va a depender también de qué ciclo es para ir pues argumentativo en los últimos ciclos, ¿no es cierto? Este de sexto grado. Entonces, ello pues mantiene el registro formal e informal, adapta a su destinatario, tiene que saber para quién escribe. Escribe de textos de forma coherente y cohesionada. El estudiante tiene que saber qué es la cohesión y qué es la coherencia, que ordene sus ideas, que jerarquice, que evite las digresiones, los vacíos, que vea el contraste, la relación entre causa y efecto. Entonces, todo ello, les recomiendo que los primeros que tienen que saberlo y tenerlo clarito somos nosotros como docentes, qué es lo que queremos lograr en cada clase y aquí en este desempeño lo vamos a precisar. Podemos escribirlo todo y subrayamos o coloreamos de una forma, de un color diferente cada parte que quiero lograr en mis estudiantes, porque a lo mejor no lo voy a lograr todo, entonces tendría yo que precisar ello. Utiliza recursos gramaticales, miren, aquí en el utiliza justamente utiliza las convenciones del lenguaje. Aquí es ya la escritura, recursos gramaticales, hay recursos ortográficos, hay recursos textuales. Entonces, pues en cuarto grado, quinto, sexto, entonces ya pueden usar los tres. Quizás en los primeros ciclos solo voy a utilizar recursos ortográficos, las mayúsculas, el punto, punto seguido, punto aparte, tildación de palabras también, pero en los siguientes grados ya voy a utilizar recursos gramaticales. ¿Y cuáles son los recursos gramaticales? Pues hay una clasificación de los recursos gramaticales y dentro de ellos aquí también podemos considerar estas categorías gramaticales que son el verbo, el sustantivo, los adverbios, los adjetivos y todo lo que corresponde a la gramática justamente. Y los recursos textuales, que aquí está recursos, miren, recursos textuales, hay recursos gramaticales y hay recursos ortográficos. Los recursos textuales aquí dice uso de negritas, uso de comillas, personificaciones, emplea también dice algunas figuras retóricas como personificaciones, pero en los recursos textuales también podemos agregar aquí la adecuación, la cohesión y la coherencia. Esos corresponden a los recursos textuales. Entonces, y al final evalúa el texto. ¿Ello con qué? ¿Con qué fin lo hago? Para más o menos tener claro que la gramática sigue y es indispensable dentro de la escritura propiamente. La diferencia es que ahora partimos de situaciones retadoras, situaciones significativas, situaciones contextualizadas,
situaciones que impliquen retos, motivadoras, que les den ganas a los niños de leer. Preguntémosles qué quieren leer en esta semana, qué les gustaría leer, qué tipo de texto, muéstrenles bastantes tipos de texto. Cada clase trabajemos distintos formatos en distintos soportes, interlocutores, distintos destinatarios. Bueno, hasta aquí. Un gusto. Voy a dejar de compartir. Algo así pequeñito, porque el tiempo se va. Muchos saludos. Gracias. Cuídense mucho. Bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad.